Buen día, alumnos. La clase de hoy es sobre nutrición porcina. Vamos a hacer un recorrido sobre los conceptos básicos más importantes a tener en cuenta y los requerimientos de las principales categorías. Bueno, como saben, a nivel mundial la carne de cerdo es ampliamente consumida, pero en Argentina todavía no ha llegado está muy por debajo de los valores de consumo, por ejemplo, de la carne bovina o aviar. Sin embargo, bueno, en los últimos 10 años ha venido en aumento. Las principales zonas de producción de carne porcina son norte de Buenos Aires, centro de Córdoba y sur de Santa Fe, aunque está distribuida a lo largo de todo el país, con diferentes tipos de explotaciones y de sistemas productivos. El principal destino de la carne de cerdo es para chacinado, fiambres y embutidos, y en el caso del consumo fresco se utilizan la categoría de lechones. Bueno, acá una tablita sacada del Ministerio de Producción. Por ejemplo, el consumo de carne porcina en kilos por habitante por año. En 2018 y en 2019, por ejemplo, el total del año rondó el 14,5 kilos, 14,8, 14,5 kilos. Se ha mantenido parejo los últimos años, no hubo un gran aumento en el consumo. Bien, los sistemas de producción animal varían para una misma especie en función de los medios disponibles y de los objetivos marcados. Algunas de los factores a tener en cuenta son, obviamente, nutrición, sanidad, el manejo, y cuando digo manejo también incluye todo lo que es el manejo con el personal, las instalaciones y la genética. No hay que olvidar ninguno de estos pilares, ya que es un sistema complejo, como todos los sistemas productivos de animales que han estado viendo previamente también. Bueno, una de las clasificaciones de los sistemas es en sistemas cerrados, sistemas al aire libre o sistemas combinados. En el caso de los sistemas cerrados, son sistemas en los que los cerdos se mantienen en el interior y dependen por completo del hombre para satisfacer sus necesidades, como comida y agua, y los animales pueden ser criados solos o en grupo. Los sistemas al aire libre, como lo dice la palabra, digamos, viven al aire libre, pueden tener abrigo o sombras, y tienen un refugio, pero pueden depender también por completo del hombre para satisfacer lo que es la alimentación y el agua. Depende de la fase de producción, en donde va a ser el lugar donde se encuentren, ¿no? También puede ser de manera grupal o individual. Y los sistemas combinados, justamente, es una combinación, valga la redundancia, entre los sistemas de producción cerrados y al aire libre. Por lo general tienen galpones a los que pueden acceder libremente, o refugios. Bueno, unas fotos de un ejemplo de un sistema extensivo, que es otra de las formas de clasificarlo, un sistema mixto, intensivo en confinamiento, que esto, por supuesto, estamos hablando de muchísimo dinero en inversión, de edificios, de instalaciones. Es un sistema completamente diferente a un sistema al aire libre que es de bajo costo, pero también es de baja eficiencia. Intensivo al aire libre, con mayor carga animal. Y esta es una tablita donde se observan los principales parámetros a tener en cuenta, o digamos, las características de los sistemas. Por ejemplo, la carga animal por hectárea, en el extensivo 10 madres, en el mixto de 10 a 20 madres, intensivo en confinamiento 200 madres, intensivo al aire libre 50 madres. Lo mismo con el porcentaje de machos, va a variar según el tipo de sistema, los lechones destetados por madre. Ustedes van a ver que en la clase les voy a nombrar que el objetivo sería 10 lechones destetados a los 21 días, pero fíjense que vamos a hablar bastante de los parámetros o de los objetivos de un sistema intensivo en confinamiento. Por ejemplo, la conversión de alimento, 6 kilos de alimento para generar 1 kilo de
de tejido de peso animal en el extensivo, pero ya si nos vamos a un sistema intensivo en confinamiento, estamos en el orden de 3 kilos a 1. Muchísimo más eficiente y es lo que se trataría de alcanzar como objetivo. Bueno, estos sistemas intensivos manejan los animales en bandas, que la banda es un lote de animales que tienen el mismo estado fisiológico, por ejemplo, hembras en servicio, hembras en primera semana de gestación, primera semana de parto. Este método es un método de organización de trabajo, donde el objetivo es la planificación de la explotación, y de este sistema, digamos, en bandas, van a depender todos los manejos. Es una organización completa, digamos, del sistema, ya sea reproductivo, nutricional, sanitario. Lo que respecta al manejo de personal también se puede organizar muchísimo mejor con este tipo de sistema de manejo en bandas. Tiene dos características principales que son: no se consideran los individuos en particular, sino que se observa la unidad banda o lote o grupo, como quieran llamarle, por ejemplo, de hembras reproductoras. Y la otra característica es que los destetes son a día fijo. Lo más común es un destete por semana, por ejemplo los días jueves, pero también podría encontrarse 2 destetes por semana. ¿Cuáles son las ventajas del sistema de manejo en bandas? Bueno, aumenta la efectividad del trabajo, ya que se pueden organizar las tareas en días fijos. Por ejemplo, lunes, martes servicios, jueves, viernes partos, destetes los días jueves, viernes traslados a engordes. Otra característica es que, por ejemplo, se va a organizar para que los partos no caigan un día domingo, por ejemplo. Permite la especialización del personal, ya que de esta forma organizada de trabajar podemos sectorizar los operarios y capacitarlos para cada tarea específica de cada sector. Se disminuyen los riesgos sanitarios, ya que se usa el manejo todo dentro, todo afuera. Permite hacer proyecciones de consumo de alimento, venta, flujo de caja. Otra de las ventajas son la homogeneidad de los lotes que conseguimos. Perdón. Los lotes homogéneos en edad y peso nos va a mejorar la comercialización y el precio de venta, tanto por la cantidad como la calidad del lote. También nos permite optimizar los requerimientos nutricionales por etapa, por estado fisiológico, y de esta manera manejar mejor los costos de alimentación. También nos permite mejorar los programas de reposición de cachorras, tanto en aquellos que se generan las propias hembras comerciales o aquellos que adquieren híbridas comerciales. Bueno, todas estas ventajas se van a traducir en una mayor productividad por madre, lo que permite bajar los costos de producción, aumentando la eficiencia y el margen de la explotación. Bueno, ya metiéndonos de lleno en la nutrición, en la producción porcina. Como ya habrán visto también con Bertoli, la alimentación es uno de los costos más grandes que tiene un sistema productivo, más en estos sistemas que yo le estoy hablando un poco más, que son los intensivos, y representa entre un 70 y un 80% de los costos de producción, por lo que es sumamente importante conocer ciertos conceptos y tener un buen manejo de la alimentación de los animales. El consumo de alimento es el parámetro más crítico de un programa de alimentación y está afectado, como también ya han visto previamente, ya que esto es común a muchas especies, digamos. Está afectado por el nivel por el nivel de energía de la dieta, condiciones ambientales, peso del animal, estado productivo o estado fisiológico y la genética. En el caso particular de los cerdos, algunos factores que afectan el consumo son la granulometría, el espacio en comederos y el desperdicio de alimento, la densidad animal, la calidad y la cantidad de agua, la presencia o no de micotoxinas y su control, y la temperatura ambiente. Bueno, la ganancia de peso se utiliza para estimar el tiempo que requerirá un animal para alcanzar el peso del mercado.
También sirve, obviamente, para ver si el animal está ganando peso según la etapa de producción en la que se encuentre y cómo se lo está alimentando. Cada etapa productiva tiene una ganancia de peso estimada que depende de la capacidad genética de ese animal y del consumo y calidad del alimento. La conversión alimenticia es otro concepto importante en estas producciones intensivas. Se utiliza para determinar la eficiencia con que un alimento está siendo utilizado por el animal. Es la cantidad de alimento requerida para producir una unidad de ganancia de peso. Vieron que hoy les mostré el cuadrito que decía que en los sistemas extensivos tenían una conversión de 6:1 y en los intensivos de 3:1 como ideal. Entonces la conversión se calcula dividiendo el consumo de alimento entre la ganancia de peso. Ambos parámetros deben estar en una misma unidad y se dan por día o por periodo. Pero lo más importante es calcular la conversión de toda la granja, no solo individualmente, porque, como recuerdan, siempre tratamos de hablar de lotes de animales. Este valor debe ser menor a 3 unidades en relación con las características de la canal. Estas se encuentran influenciadas por la genética, por supuesto. Y la eficiencia de conversión es la cantidad de alimento consumido por unidad de peso de animal producido, pudiendo expresarse en kilos o en otra medida de peso. La eficiencia de conversión individual hace referencia a una categoría determinada o a un grupo de animales en particular y suele utilizarse para fines experimentales o para probar algún alimento, la calidad de un alimento en función de las ganancias de peso. Pero la eficiencia de conversión global es lo que más nos interesa conocer como técnicos, ya que debe calcularse como todos los datos de la cantidad de alimento consumido de todo el criadero durante un tiempo determinado y se lo relaciona con la cantidad de kilos de animal producido. ¿Se entiende? Para esto es necesaria tener un sistema de registro, por supuesto, tanto de la entrada de materias primas para la confección de alimentos como el registro de ventas de todas las categorías. Es decir, la eficiencia de conversión global integra todo el sistema, todas las categorías y todo el alimento que se consume y toda la carne que se vende. Algunos factores que inciden sobre la eficiencia de conversión son la genética. Las líneas modernas tienen menor costo por kilo producido, es decir, una mayor eficiencia. La salud animal, obviamente que si tenemos enfermedades recurrentes, parasitismos, van a producir una disminución en la eficiencia de conversión. El ambiente, lo mismo, la mala calidad del ambiente, la temperatura, el cálculo del espacio de bebederos, de comederos, o el exceso de humedad inducen a los cerdos a tener una disminución en esa eficiencia de conversión por una situación de estrés. Se entiende que no van a convertir la misma cantidad de alimento en peso. El manejo, también diversas medidas de manejo pueden impactar sobre la eficiencia de conversión. Cuanto más ordenados seamos y menor estrés le generemos a los animales, mayor va a ser esa eficiencia. Y la nutrición, bueno, habiendo controlado los factores anteriores, si no tenemos una nutrición y alimentación apropiada o balanceada para cada categoría, no vamos a obtener los resultados deseados. Para el hato reproductor, los parámetros más importantes son el número de lechones nacidos y destetados, así como su peso, número de cerdos producidos por cerda por año, el porcentaje de preñez y los días abiertos después del destete. Entonces, nuestros objetivos serían más de 10 lechones al parto con un peso superior al 1,3 kg, destetar más de 9 cerdos por camada con un peso al destete de 21 días de 6 kilos, y si es un destete de 28 días, con 8 kilos, porcentaje de preñez superior al 80%, con un periodo abierto del destete a la monta menor de 7 días,
y se deben producir más de 18 cerdos por madre por año. Estos valores, recuerden, son para un sistema intensivo. Esto se va a modificar según el sistema que tengamos. Dentro de lo que son los ingredientes utilizados, se dividen, digamos, así como para hacerlo más sencillo, en fuentes de energía, fuentes de proteína, vitaminas, minerales. Me faltó agregar en esta diapositiva fuentes de fibra y aditivos no nutricionales. En el caso de las fuentes de energía, lo más utilizado en la producción porcina es el maíz, que no tiene restricciones nutricionales en su composición que limiten el nivel de inclusión en las dietas para cerdos, pero hay dos limitaciones que pueden afectar la utilización eficiente del maíz, que son el contenido de micotoxinas y el grado de molienda. Otros carbohidratos utilizados son también, o granos utilizados, sorgo, trigo, cebada y avena. Por otro lado, tenemos grasas y aceites que según la categoría se utilizan en mayor o menor medida. Son una fuente concentrada de energía y se utiliza mucho como dieta fría en ambientes muy cálidos para disminuir la producción de calor dentro del animal. El objetivo es mantener al cerdo más fresco internamente y en los alimentos para lechones y cerdas lactantes incrementar la eficiencia de utilización de los alimentos y aumentar la producción de leche. Como ya vamos a ver, las cerdas que están lactando tienen grandes necesidades energéticas, entonces es necesario este aporte con las grasas o aceites, ya que por ahí no llegamos con los granos. Ejemplos son grasa de cerdo, manteca, cebo, aceites. De dentro de aceite tenemos aceite de coco, de soja, de canola, de maíz, de palma. Y bueno, la tasa de inclusión yo puse de 1 a 3%, pero depende de la categoría animal. Otra fuente de energía pueden ser los subproductos agroindustriales, que por ejemplo tenemos subproductos del arroz, de trigo, de caña de azúcar. Se utiliza mucho la semolina de arroz, que también el porcentaje de inclusión va a depender según la categoría animal. Las categorías más sensibles, como cerdas en lactancia o lechones, no podemos tener el mismo porcentaje de inclusión que en otras categorías que no tienen problema con los subproductos, como ya es un cerdo en crecimiento y engorde. Fuentes de proteínas tenemos de origen animal y de origen vegetal. Dentro de las proteínas de origen animal, derivados lácteos, harina de pescado, que es una de las que tienen mejor perfil de aminoácidos, harina de carne, harina de sangre, plasma, hemoglobina, algún subproducto avícola. Y de origen vegetal tenemos harina de soja, harina de colza. Lo que es harina de soja tiene, como saben y han hablado también ya previamente, tiene factores alergénicos, antitrípsicos, y la tasa de inclusión va a depender de la fase de alimentación o la categoría animal. Dentro de lo que son aminoácidos, los aminoácidos esenciales más importantes son lisina, metionina, triptófano y treonina. En la dieta de los cerdos se recomienda formular los piensos en base al criterio de proteína ideal, utilizando la lisina siempre como el aminoácido patrón. En base al 100% de lo que necesitamos de lisina, vamos a calcular las necesidades o los requerimientos de los demás aminoácidos indispensables, siempre tomando a la lisina como patrón. Bueno, las fuentes de vitaminas o minerales y minerales traza se agregan en forma de premezclas, solas o en manera conjunta, y para satisfacer las necesidades de macrominerales, se utilizan fosfatos monos y dicálcicos, carbonato de calcio, sal común, esto de acuerdo también al resto de la dieta y a qué categoría nos estamos refiriendo. Dentro de lo que son las fuentes de fibra bruta, tenemos afretillo, pellet de trigo, fardo, pellet de alfalfa, como comúnmente utilizados. Dentro de lo que es el porcentaje de inclusión de fibra, tenemos en
en lechones, sería primera edad o lechones, 2-3% de fibra bruta, crecimiento y terminación 4%, gestación 6% y lactación de 4-6%. Acá tiene una tablita que según los kilos de peso vivo, cuánto necesitan de fibra detergente neutra y fibra bruta. Y lo que son los aditivos no nutricionales, esta categoría de ingredientes incluye mejoradores de rendimientos productivos, mejoradores de calidad de alimento, tenemos acidificantes, prebióticos, probióticos, aromatizantes, saborizantes, secuestrantes de micotoxinas, que después vamos a hablar de eso, y antioxidantes. Estos se suelen utilizar en la categoría de lechón, por ejemplo, pero ya en cerdos adultos, como tienen un sistema digestivo mucho más desarrollado, o sea, desarrollado completamente, no se suele utilizar tanto. Quizás se utilizan, por ejemplo, secuestrantes de micotoxinas, pero no se utilizan tantos aditivos. Bueno, lo que es la alimentación de lechones, desde el nacimiento al destete, los lechones se alimentan principalmente de leche materna. Acá hay que tener en cuenta una buena alimentación de la cerda gestante, ya que lo que ocurra en esa glándula mamaria previo al nacimiento después va a impactar sobre la producción de leche. Y a los 10-12 días de nacido ya se empieza a dar pequeñas cantidades de alimento balanceado en las parideras para adaptarlos a una alimentación sólida al momento del destete y que no sea de manera tan brusca. Como les nombré hoy, cuando el destete se hace a los 21 días, se espera un peso al destete de 6 kilos. Cuando el destete es a los 28 días, el peso deberá ser de unos 8 kilos. Es recomendable que el cerdo presente una ganancia de peso de nacimiento al mercado mayor a 600 gramos por día para que alcance los 100 kilos de peso entre los 160 y 160 días de edad. Además, bueno, repetimos esto de la cantidad de alimento para producir 1 kilo de peso tiene que ser menor a 3 unidades en el sistema completo. Bueno, el destete natural, que esto se puede utilizar en algún sistema campo. El lechón se alimenta inicialmente de leche, pasa de manera progresiva a consumir alimentos sólidos, y este proceso se puede alargar hasta las 10, hasta las 10-12 semanas de vida. El destete precoz es cuando interviene la mano del hombre y adelanta ese proceso natural. De los 11 a los 32 días de vida es el rango que se podría destetar, pero vamos a ver cuál sería la mejor edad indicada para el destete. Las ventajas del destete precoz es que aumenta el número de partos anuales por cerda y disminuye el desgaste de las cerdas, pero las limitantes son el sistema inmunológico no del todo desarrollado, un aparato digestivo con limitada actividad enzimática y la recuperación del útero de la cerda, que lleva más tiempo por ahí del necesario para este destete. El sistema inmunológico del lechón carece de defensas propias hasta las 2-3 semanas de vida, por lo que es preciso que ingiera calostro y leche materna para generar estas defensas. Y el aparato digestivo no segrega una adecuada cantidad de enzimas, como son amilasa y proteasa, ni ácido clorhídrico, hasta las 6 semanas de edad. Como consecuencia, estos lechones no digieren bien ni el almidón ni las proteínas vegetales. Por eso es que dentro de lo que es el sistema tenemos una limitante natural que es la situación fisiológica de los lechones. Y el útero de la madre, mínimamente se necesitan 3 semanas para que el útero se empiece a recuperar y que se recupere, mejor dicho, y pueda gestar de nuevo una camada. Como consecuencia, el porcentaje de cerdas que quedan cubiertas en el primer celo postdestete es mayor en el caso de destete a las 4 semanas que cuando se desteta a las 3 semanas. Por supuesto que
después del parto ese útero necesita una recuperación de todas las capas uterinas. Si se destete a los 21 o a los 28 días, a partir de ahí la alimentación es recomendable organizarla en 3 fases. Fase 1, fase 2 y fase 3. El peso en kilos de 6 a 12, de 12 a 18 y de 18 a 30 kilos. La duración va a ser de 21 días en el caso del destete de 21 días, sino va a ser de 15 días. 15 días la fase 2 y 21 días la fase 3. Las ganancias van a ir aumentando. En la fase 1, 300, en la fase 3, un poco más de medio kilo de alimento. Perdón, de gramos por día de aumento de peso. La ganancia total en la fase 1 es de 6 kilos, en la fase 2 de 6 kilos y en la fase 3 de 12. Acá está lo que le decía el alimento. Pasa de consumir 400 paulatinamente a consumir 900 gramos en esas 3 etapas. Bien. Igualmente, esto es un ejemplo de cómo se puede organizar la alimentación, pero seguro en la bibliografía van a encontrar quizás organizado en 2 fases o diferentes esquemas de alimentación. La fuente de energía para los lechones son el maíz y aceites, del 4 al 6% de la dieta, y se puede sumar algún producto que suministre lactosa, como el suero de queso. Bien, como para ir reemplazando esa alimentación con leche que tenían previamente. Fuentes de proteína, harina de soja solo en un 10% en la fase 1 y un 15% en la fase 2, ya que genera alergias en los lechones. Ya a partir de la fase 3 se puede utilizar sin ninguna limitación en la inclusión. Como para suplir la harina de soja en esas primeras etapas se puede utilizar harina de pescado, plasma, y a veces se utilizan algún combo de aminoácidos sintéticos. Las vitaminas y minerales se agregan en forma de premezcla, y aditivos no nutricionales son comunes: los promotores de crecimiento, enzimas, levaduras, saborizantes, aromatizantes, secuestrantes de micotoxinas y probióticos. La fase de crecimiento y terminación es el último eslabón de la cadena productiva, lo que son cerdos a mercado. Ya tienen un aparato digestivo plenamente desarrollado, son exigentes con las condiciones ambientales de este tipo de animales, tienen ganancias de peso superiores a los 850 gramos por día. Esta etapa es relativamente larga y el parámetro de mayor impacto es el índice de conversión. Tradicionalmente, el periodo de crecimiento y engorde para los cerdos de razas puras tradicionales y algunos híbridos comprende pesos entre los 30 y 50 kilos para la etapa de desarrollo o crecimiento y de 50 kilos a un peso de mercado, 90 a 100 kilos para la etapa de engorde. La duración de la etapa de crecimiento es de unos 30 días y la de engorde de 50 a 60 días. Hay que tener en cuenta que la etapa de crecimiento es donde existe la mayor síntesis de tejido magro y en la de finalización donde prevalece la deposición de grasa, por lo que las dietas deben estar balanceadas para obtener una conversión eficiente. Es decir, nos enfocamos en la producción de tejido muscular durante la etapa de crecimiento y en la etapa de engorde la deposición de grasa. Para esto tenemos que tener, digamos, un control de la alimentación de estos cerdos, ya que no se lo nombré, pero también dentro del sistema porcino es lo que se lleva mayor porcentaje de costos en alimentación, es esta etapa de crecimiento y engorde. Bueno, algunos requerimientos nutricionales para estas etapas de desarrollo o crecimiento, que sería sinónimo, o engorde, sinónimo en este caso, ¿no? Es como se encuentra en la bibliografía. Proteína un 16% para el crecimiento y 14% para engorde, porcentaje de lisina, de calcio, fósforo, energía digestible
y energía metabolizable 320 para desarrollo y 325 para engorde. La alimentación de estos cerdos pueden ser en base a alimentos balanceados, residuos agrícolas y o desperdicios, ¿bien? No son, digamos, animales delicados en cuanto al tipo de alimento que reciben. Existen dos tipos generales de alimentos balanceados y son granos más una fuente proteica más aditivos, o bien los granos más subproductos agroindustriales más fuente proteica más aditivos. El éxito en la utilización de estos alimentos depende obviamente de que la dieta esté bien balanceada, cubriendo todos los requerimientos nutricionales y con materias primas de alta calidad, bien, y siempre teniendo un conocimiento de lo que consume realmente el animal. Es decir, podemos usar de todo un poco, hablando mal y pronto, pero siempre balanceando los ingredientes y los componentes nutricionales. Bueno, esto es una tablita del consumo de alimento desde los 30 kilos hasta los 90. Un cerdo de 30 a 40 kilos consume 1 kilo de alimento por día y un alimento de 80 a 90 kilos ya consume 3,5 kilos. Bien, lo que es el hato reproductor consta de la cerda de reemplazo, la cachorra, la cerda en gestación, la cerda en lactancia y los berracos, que son los machos reproductores. En cuanto a la cerda de reemplazo, el sistema ideal de alimentación es aquel que permita un máximo crecimiento de tejido magro y el desarrollo de reservas corporales, así como excelente desarrollo de los huesos, ya que esa hembra es la que vamos a tener nosotros por varios años en nuestra granja y que nos va a dar los productos que son los lechones para venta. La dieta más utilizada en la alimentación de cerdas jóvenes está basada en la combinación de maíz y harina de soja y agregados de vitaminas, aminoácidos, minerales y aditivos no nutricionales. Bien, según la composición energética que se desee tener en la dieta, puede ser complementada con fuente de grasas o aceites o niveles de subproductos de trigo, entre el 5 y el 20%. Un déficit nutricional en esta etapa puede ocasionar el retraso de la pubertad, el retraso de la salida a celo después del destete, en el caso ya de una hembra que ha parido, descenso en la tasa de ovulación y reducción o aumento en la tasa de supervivencia embrionaria, ya sea un déficit nutricional previo o posterior a la ovulación. Las cerdas presentan una gran variabilidad en el momento que alcanzan la pubertad o aparición del primer celo, y ocurre entre los 140 y 180 días de edad. En las primeras fases del desarrollo folicular, un consumo insuficiente durante la lactación provoca un aumento de folículos pequeños y un descenso de folículos de entre 1 y 3 milímetros, que son los seleccionados para mayor desarrollo. Por lo tanto, este consumo limitado en lactación provocaría un aumento en el intervalo de destete-celo o una menor tasa de ovulación. Estudios in vitro han demostrado que la insulina estimula la captación y utilización de numerosos nutrientes y regula el crecimiento de células de la granulosa, además de potenciar receptores de LH y producción de esteroides necesarios también para la ovulación. Bien, esto acá un poco habla de lo que es la interacción entre la reproducción y la nutrición. Siempre tengan en cuenta, así como pasa en las vacas o en otras especies, una buena alimentación, que no es alimentar de más, sino tener un balance de nutrientes, nos va a mejorar indefectiblemente la reproducción y en este caso, ya sean las cachorras, lograr la pubertad antes o tener buena tasa de ovulación, como las cerdas recién paridas, poder volver a preñarse rápidamente, no tener pérdidas embrionarias. Bien, es global, como hablábamos hoy.
El flashing en hembras se suele utilizar. Lo que se hace es aumentar la ingesta, restringir la ingesta después de la cubrición para maximizar la supervivencia embrionaria y maximizar la ingesta durante la lactación. Acá en el parto lo que se hace es, se aumentan los kilos, digamos, por animal, los kilos de alimento dados al animal, y cuando aparece cuando se realiza la cubrición, lo que se hace es disminuir el nivel de alimentación. Bien, eso lo que hace es aumentar la supervivencia embrionaria. Primero aumentamos las megacalorías o el consumo de alimento en las cerdas para mejorar la tasa de ovulación, y una vez que servimos al animal, se bajan los niveles de consumo para maximizar la supervivencia embrionaria. En cuanto a la cerda en gestación, hay 3 métodos generales de alimentación, que es el uso de alimento balanceado, la utilización de alimentos altos en humedad, más un suplemento de proteína, y la alimentación en un sistema de pastoreo. Esto tiene que ver también con el tipo de sistema productivo que tenga. El alimento balanceado de la cerda está compuesto por una combinación de granos, fuentes de proteína, subproductos agroindustriales, vitaminas, minerales y aditivos, y este debe tener una composición del 14% de proteína, como el cerdo de engorde, si recuerdan. Es práctico dividir la alimentación en 3 etapas y lo hace, digamos, que sea de una manera más eficiente. De la monta al 5.º día de gestación, 1,5 kilos por día, que es lo que decía, es la restricción que se produce después del flashing, 1,5 kilos. Después del 5.º día al 90 de gestación, 2 kilos, y del 90 en adelante, hasta el 114, 3 a 3,5 kilos por día. Esto permite un uso más eficiente del alimento, se evita la mortalidad embrionaria por esta restricción, se recupera el tejido corporal perdido y se obtienen lechones de mayor peso al nacimiento. La cerda en lactancia, como les nombré hoy, me parece, la etapa de lactación es la más importante por la alta demanda de nutrientes para la producción de leche, y tenemos también el problema de bajo consumo de alimento en zonas en las que las temperaturas ambientales son muy elevadas. Entonces el alimento debe darse a libre voluntad. Se debe permitir que las cerdas consuman 5,5 a 6 kilos por día, y si son adultas hasta 7 kilos. Este alimento debe ser repartido varias veces por día, en zonas calientes, ahí quedó mal escrito, darlo en las horas más frescas y durante la noche, y lo que se suplementa sí o sí son grasas y aceites, ya que nos van a aportar grandes cantidades de energía y son especiales para los climas cálidos. ¿Se entiende? Necesitamos grandes cantidades de energía. Con las grasas y aceites lo que hacemos es suplirla con poca cantidad, ya suplimos, y es una dieta fría, digamos, que no le produce más calor al animal. Las cerdas durante esta etapa, si son buenas madres, pierden condición corporal, pero es importante que no pierdan más de 4 milímetros de grasa dorsal en todo el periodo de lactación. Por ejemplo, si la cerda se desteta con menos de 15 milímetros de grasa dorsal, ya empieza a tener problemas reproductivos, y si el valor es menor a 10 milímetros, directamente no queda preñada. Una vez que ocurre el destete, hay una reducción en el consumo de alimento. Las cerdas que se destetan entre los 17 y 28 días normalmente ciclan en un periodo de 10 días, pero los valores normales son entre 4 y 7. Es recomendable un consumo elevado, esto es lo que les nombraba hoy, del destete hasta la aparición del calor o del celo, para cerdas que perdieron mucha condición corporal.
Este procedimiento mejora la tasa de ovulación en cerdas de pobre condición corporal, y una vez que la cerda fue montada, se realiza un programa de restricción de alimento para disminuir la mortalidad embrionaria, que era lo que vimos recién, que los primeros días de preñez, esos primeros días consumía 1,5 kg de alimento solamente. Respecto a la alimentación del berraco, que es el macho reproductor, un sistema óptimo de alimentación va a permitir al berraco alcanzar su máximo potencial genético y mantenerse en un estado óptimo de salud, ya que tenemos que maximizar la eficiencia reproductiva relacionada a la cantidad y calidad de semen. Y bueno, como saben, en estos sistemas intensivos se utiliza la inseminación artificial, y muchas veces el berraco tiene que trabajar mucho o tiene varias extracciones de semen, por lo que tiene que tener buen estado físico. Se suele dividir la alimentación en 2 etapas, una que involucra a los berracos jóvenes, de los 50 kilos hasta los 8 meses de edad, que ahí se les suministra la dieta de reemplazo de las hembras de reemplazo, de 2 a 2,5 kg por día, y la otra etapa es la de berracos adultos, que se le da 2 a 2,5 kg, pero la dieta de cerdas gestantes, que tiene más energía. El día que el animal está en monta, se debe incrementar un 25% esa cantidad, como un plus de energía. El pienso o el alimento lo podemos encontrar en diferentes formas. Tenemos una presentación seca, que puede ser harina o granulado, como se ve acá en la foto. La harina es la forma más común, pero el granulado tiene como mayor eficiencia de uso. El suministro en gránulo, la partícula tiene que tener aproximadamente entre 500 y 700 micras. Esto mejora la eficacia alimenticia alrededor del 5 o 10% comparado con la harina. Pueden tener también procesados térmicos que mejoran la digestibilidad y la conversión. Y después tenemos la alimentación líquida, que no es tan utilizada, o la mezcla del pienso o de ese granulado con agua, o la harina con agua, que eso lo que genera es una mayor fermentación y tiene, digamos, algunas características positivas. No hay tanto desperdicio de la harina, el animal le parece más palatable, que son por ahí en los mismos comederos, tienen como un chupete que va descargando agua sobre el alimento. En lo que refiere al agua, esto después vamos a dejar algunos apuntes en el entorno cuando quieran estudiar para el final. Es extenso este tema, pero para hacer un repaso, bueno, es un nutriente fundamental, constituye el 60 al 80% del organismo y tiene muchas funciones en el cuerpo, ¿no? En estos sistemas intensivos es imprescindible, digamos, la buena cantidad y calidad de agua, que sea ad libitum, que sea justamente de buena calidad y que no tenga ningún tóxico ni ningún microorganismo a las vueltas. Los orígenes pueden ser agua subterránea, que esto hay que tener cuidado, ya que puede contaminarse por aumento de sustancias disueltas en el agua o presencia de microorganismos indeseables, ya que por ahí tenemos fosas sépticas cercanas a los pozos de agua. Entonces es muy necesario el control frecuente de su calidad. Y después tenemos el agua de red, que debería cumplir la reglamentación técnico-sanitaria, pero siempre, digamos, si se puede hacer un chequeo, está bueno. Bueno, ahí les muestro algunos tipos de bebedero, los chupetes, bateas. Estos van a encontrar también, según el tipo de sistema y según la categoría, los bebederos que vienen. Bueno, acá el concepto de calidad de agua referido a los sólidos totales disueltos, y la clasificación en agua segura, satisfactoria o no segura. Por ejemplo, hasta 7.000 partes por millón es razonable. Se deben evitar niveles más altos en el acto reproductivo. ¿Se entiende?
Según la categoría también es la calidad de agua que podemos tolerar o no, ¿bien? Los requerimientos de consumo de agua por peso. Bueno, recordar que el consumo de agua no equivale al agua utilizada en la sala, ya que se utiliza muchísima más para todo lo que es limpieza. Y los cerdos deberían consumir 1,5 litros de agua por medio kilo de alimento. Acá hay una tablita. Y si no, tenemos estos parámetros que son una cerda destetada, 12-17 litros por día, cerdas gestantes, 15-20 litros por día, cerdas en lactación, obviamente van a consumir mucha más agua, de 20 a 35 litros, y los lechones de 200 a 400 mililitros por día. Las necesidades de agua varían en función de la categoría animal, tipo de alimentación, estado fisiológico, factores individuales, temperatura, entre otros. Existen factores de manejo e instalaciones que, independientemente de la edad, influyen sobre el consumo de agua. Por ejemplo, el flujo de agua sobre los picos o los chupetes bebederos, tipo de bebedero, tipo de alimento, si es sólido, si es húmedo, si es líquido, clima y ambiente, cantidad de bebederos disponibles y la palatabilidad del agua. Que acá no se los nombro, pero hay ciertos componentes del agua, ciertas sales que le dan menor palatabilidad al agua y los animales lo pueden llegar a rechazar. Bueno, esa es otra tabla también con los litros que me quedó ahí suelta. Bueno, y por último, me parece, a ver, bien, tratar un poco el tema de micotoxinas, que esto seguramente lo han visto en otras materias, así que es un repaso de las principales. Las micotoxinas son metabolitos secundarios producidos por determinados hongos que crecen en los alimentos. Los principales son Aspergillus, Penicillium y Fusarium. Existen hasta ahora descubiertas unas 500 micotoxinas distintas de diversa estructura química, con bajo peso molecular y el gran problema que son muy estables frente a temperatura y pH. Esta es la causa responsable de la dificultad para poder eliminarlas, porque si fuese una cuestión de temperatura, la podríamos eliminar fácilmente. Inicialmente se utilizaba una clasificación en base al hongo que lo producía o la etapa de producción, es decir, en la pre-cosecha del grano, por ejemplo, o la post-cosecha, pero hoy en día se utiliza la clasificación basada en la estructura química o el hongo productor y está dividida en 7 familias. Por ejemplo, Aspergillus produce aflatoxina, Aspergillus y Penicillium ocratoxina, Penicillium patulina, Clavicem ergotamina, Fusarium la vomitoxina, fumonicina y ciaranenona. Estos son ejemplos, yo les voy a nombrar dos de las más importantes en la producción de cerdos, pero también hay mucha información para leer sobre esto. Y lo que hay que recordar es que la exposición a micotoxinas puede ser aguda o crónica. Es decir, puede ser un gran consumo de la toxina que nos dé una toxicidad aguda y que tengamos una muerte o un problema grave, o puede ser pequeñas cantidades a lo largo del tiempo que nos genere un problema crónico. Los resultados pueden ser desde muerte, por efecto en el sistema nervioso, respiratorio, digestivo. Tenemos problemas, problemas crónicos son son los efectos cancerígenos, mutágenos, teratógenos, pero uno de los más importantes es que esta toxicosis a nivel subclínico y de manera crónica lo que nos hace es disminuir la respuesta inmunitaria, por ende, cualquier peste que anda dando vueltas va a ser más fácil que se contraiga por estos animales, ¿bien? Es decir, que disminuye la resistencia a enfermedades infecciosas. Y sabemos que en estas granjas intensivas las enfermedades infecciosas son muy peligrosas cuando entran. Bueno, la cearalenona es una de las más importantes. No les dije, pero digamos, las micotoxinas son producidas por la planta
en la planta, por los hongos en la planta, que puede ser en pie, pero después se puede seguir liberando, digamos, durante el almacenamiento, el transporte, la confección de los granos. En cada etapa de la cadena puede ser que se sigan generando micotoxinas. Bien, la cerealenona es muy común que se encuentre en el grano de maíz. En cerdas jóvenes tiene efectos hiperestrogénicos, tumefacción e hipertrofia de vulva. En hembras adultas aumenta el tamaño de útero, ninfomanía, pseudogestación, anestro, todos problemas reproductivos en mayor parte. Y hay que tener en cuenta que transfiere la micotoxina vía placenta y calostro. Por eso en cerdas jóvenes aparece, como en la primera foto, y también la tercera foto que aparece un cerdito recién nacido con un cuadro de split leg, que es el síndrome de piernas abiertas. En la segunda foto, bueno, se ve un aborto, todos problemas reproductivos graves. Y en los padrillos también genera una disminución de la libido, feminización, aumento del tamaño de los testículos. O sea que nos afectaría principalmente la reproducción. Y las aflatoxinas son carcinogénicas, hepatotóxicas e inmunodepresoras. Esta ya sería un problema más crónico a largo plazo, aumentan la susceptibilidad de enfermedades víricas y bacterianas, como influenza, micoplasma, síndrome respiratorio. Todas estas se tornan más severas ante la presencia de aflatoxinas. Además, en las cerdas producen anemia, abortos y falta de producción de leche. También pasan por leche aumentando la mortalidad neonatal y produciendo inmunosupresión en los lechones. Existen métodos para prevenir la producción de micotoxinas y la prevención implica el control de la biosíntesis de la toxina y el metabolismo de los hongos en el campo. El manejo adecuado de los cultivos se considera el método ideal de control de la contaminación de las cosechas con micotoxinas. Es decir, necesitamos buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de fabricación para poder controlar la producción de micotoxinas, ¿bien? Existen estrategias agronómicas como son reducir el estrés de las plantas, controlar los insectos, eliminar residuos vegetales y rotación de los terrenos, utilización de agentes antifúngicos, desarrollar variedades de plantas resistentes a los hongos y estrategias post cosecha que son control medioambiental de la conservación, lo que le decía que si después de la cosecha de ese alimento está mal conservado, también se generan muchas más micotoxinas, control de plagas, separar granos partidos y cosechas dañadas antes de su almacenamiento, ya que en todos los granos que estén partidos o dañados es más fácil que lo colonice el hongo, y utilizar agentes antifúngicos, por ejemplo ácido propiónico. Por otro lado, una vez que tenemos las micotoxinas, ¿qué hacemos, no? Entonces, ¿cómo evitamos el efecto de esas micotoxinas que ya existen indefectiblemente? Entonces, esto sería un conjunto de tratamientos posteriores a la cosecha destinados a eliminar o reducir los efectos tóxicos de las toxinas sobre los animales. Existen estrategias físicas como son altas temperaturas, rayos UV, químicas, amonios, ácidos, peróxido de hidrógeno. Se han utilizado muchos tipos de sustancias químicas para poder controlarlos. Y microbiológicas como son bacterias o levaduras capaces de adherir micotoxinas a su pared destinadas a destruir o modificar o absorber las micotoxinas. Pero lo que más se utilizan son los agentes absorbentes hoy en día, que son agentes compuestos de alto peso molecular que captan las toxinas y las eliminan por el tubo digestivo. Es decir, evitan la absorción de esas toxinas. Pueden ser compuestos orgánicos o inorgánicos, incluyen desde arcillas naturales hasta polímeros de síntesis. Ejemplos son arcillas, carbón activado, paredes de levadura, fibras, polímeros sintéticos, bacterias. Y los agentes biotransformadores
se unen a las micotoxinas o las degradan en otros compuestos, produciendo metabolitos menos tóxicos o no tóxicos. Esto es ya un poco más, entra en lo que son el control microbiológico, si utilizamos bacterias, hongos y levaduras. Bien. Bueno, fue más o menos un pantallazo de todo. Yo no les dejo tablas de requerimientos nutricionales porque acá, por ejemplo, en la bibliografía, si quieren consultar los requerimientos de cada especie, perdón, de cada categoría, varían también según la raza de cerdo que tengamos en nuestro establecimiento. Pero bueno, están las tablas de Rostagno y las normas FEDNAS, que son apuntes que tienen todas las tablas, si les interesa buscar los requerimientos. Incluso en el práctico que vamos a subir en estos días o la semana que viene, también vamos a trabajar un poco sobre los requerimientos de algunas categorías de cerdos. Así que espero bueno, que les haya quedado algo de esta clase, y cualquier consulta me escriben.